Ya ahí está. ¿Ok? Muy bien, el tema de hoy, ¿cuál es? ¿Has podido observarlo? El tema de hoy es bastante simpático, tiene su connotación contable, tributaria, la NIC 16. ¿Por qué? ¿Por qué se trabaja? ¿Por qué no funciona esto en existencias? Lo voy a ver desde la perspectiva también del plan contable general empresarial, ¿no? Entonces, todos estos temitas los vamos a desarrollar a través de la sesión de hoy. Vamos a hacer una suerte de temas sucintos, así, de análisis, que espero que sea de utilidad para todos ustedes. ¿Ok? Listo, bien. Iniciamos entonces, amigos. ¿Cuáles son las herramientas? Como siempre, en esto, al ser algo gratuito, yo utilizo herramientas gratuitas, o sea, cosas que tú las puedes tener a la mano sin necesidad de una contraseña, sin necesidad de un acceso o algo así en particular. Bien, lo primero, ¿qué necesito para trabajar esto? El plan contable general empresarial. Ya, necesito un plan contable, o sea, si no tengo un plan contable no funciona. Perfecto, entonces para que veas cuáles son las herramientas, ¿no? Muchas veces uno, me suena, no soy músico, pero sin embargo, pienso que al organizar esto es un tema de sí como ser músico. Las herramientas que tengo, ¿no? O sea, ¿con qué equipo voy a trabajar, si se quiere decir? Necesito un plan contable. Bien. ¿Qué más necesito? Necesito, ¿cómo se llama? El set list de la NIC número 16, el set list de acá de Perú oficializado. Entonces me voy al MEF, ya tú sabes, siempre lo trabajo aquí. MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. Dentro del MEF ya sabes que voy a buscar la NIC número 16, ¿ok? Por si acaso trabajamos con una versión aquí que es de difusión en el Perú, ¿ya? De tal manera que yo puedo difundirla a través de internet libremente. Aquí en Consejo Normativo de Contabilidad nos brinda algunas facilidades a nosotros como profesionales, al igual como sucede en Colombia. Aquí en Perú también el Consejo Normativo de Contabilidad nos permite acceder a las NIF. Yo voy a trabajar nuevamente con el set list del año 2017 de las NIF, que fueron aprobadas por la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 003-2017. Para ello voy a tomar la NIC 16, ¿ok? Listo, que quiero tocar ese tema. Excelente, ya está tu segunda herramienta. Y la herramienta final con la que voy a trabajar, que es más que obvia, porque dentro del título de esta presentación decía costos posteriores, creo que me han puesto ahí mejoras, me dice, oye, creo que las mejoras no existen, tributariamente, bueno, necesito la ley del impuesto a la renta. Y necesito el capítulo 6, ¿sí?, de la ley de renta acá en Perú. Son tres herramientas entonces que tengo a la mano, ya que tú también las puedes anotar. Y ahí va. ¿Sí? Para ver el tema de la depreciación. Y también voy a necesitar el capítulo 5, porque necesito el artículo 20. Voy a trabajar con la normatividad propiamente de lo que es tributariamente hablando de propiedades, planta y equipo. Y también voy a hablar del artículo 20 porque me hace una referencia a lo que son costos de enajenación y todo lo demás. ¿Ok? Listo. Entonces, creo que ya has tomado a la mano, ya has tomado nota de las herramientas con las que yo me voy a valer. Y por ahí, no sé, creo que ya no, en esta sesión al menos, no voy a hacer asientos contables. Quiero comentar por ahí algunas cositas gráficamente para que me entiendas y va con el tema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, teniendo en todo esto, iniciamos. A ver. Pero creo que así voy a necesitar graficar. Voy a necesitar graficar definitivamente. Entonces, bueno, abro mi hoja de Excel. Ya está, listo. Bien. Perfecto. Creo que voy a comenzar con el comentario, porque es algo que nosotros ya no encontramos y que ha dado lugar al hecho de que desde un punto de vista tributario empate con el tema contable, pero ahí con algunas connotaciones, ¿no? Siempre bajo el escenario de fiscalización tributaria bajo NIF, ¿no? Que más o menos es lo que quiero desarrollar. Dentro de lo que decíamos, que en una sesión en vivo les había mostrado
de un material que desarrollé, de un programa, que es implicancias de las NIF en una fiscalización tributaria. De ahí voy a tomar un cachito, el tema de hoy, vinculado a propiedades, planta y equipo. Lo que sucede es, y quiero partir por ahí, sin necesariamente utilizar el tema de las normas internacionales de información financiera, para distinguir dos tipos de activos, ¿ya? Dos tipos de activos, uno que son las existencias y el otro que son propiedades, planta y equipo. Que nosotros aquí en Perú lo llamamos inmuebles, maquinaria y equipo, ¿no? ¿Qué es lo que va? Lo que sucede es que usualmente aquí yo voy a tener costo de adquisición y voy a tener aquí también costo de transformación. No me gusta ese término, pero bueno, ahí está. Y para aquí tengo costos iniciales y tengo costos posteriores. Un poco para hacer la comparación, ¿no? Un poco para iniciar el tema del análisis de esta situación desde esta perspectiva, ¿ok? Para que un poco me captes la idea de lo que quiero desarrollar el día de hoy. Muy bien, y por este otro lado tengo propiedades, planta y equipo. Está ahí, perfecto. Ahí vamos a poner, de todas maneras, para todos los que son nuevos, ahí está mi nombre, y me siguen a través de www.facebook.com/normacontal. Ahorita si te has enterado porque estás en un grupo en el cual yo también participo, ahí está, dale. Más tarde, terminando la sesión, ahí está. Bien, entonces, a ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que nosotros diferenciemos técnicamente, aunque a pesar que ahí te lo he puesto, el tema de propiedades, planta y equipo, de algo que nosotros llamamos existencias? Ambos son activos, eso está clarísimo. Pero para efectos de distinguir, calificar estas existencias y esto lo que es propiedades, planta y equipo, para poder diferenciarlo, yo tengo que tener en cuenta algo muy fundamental. Ese elemento fundamental es los tiempos de valorización. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Me dice. Es que, olvidándonos del tema de lo corriente asociado a un año, porque tengo que hacer esa salvedad, muchos de nosotros pensamos que lo corriente, o sea, de arranque, lo corriente significa un año, el tema del periodo, y eso no es así, es el ciclo de operación, y eso lo vemos en la NIC número 1, pero ese es otro tema. Bajo un concepto excepcional decimos entonces las existencias, nosotros vamos a ver que este tipo de activos se van a realizar en periodos que muchas veces usualmente van a ser menores a un año, dice, ya perfecto. Por lo tanto, ahí yo tengo dos cosas, o tengo una primera valorización, que sería el costo de adquisición, sería el costo de transformación, y por ahí que si lo tengo a fecha de stock, me aparece pues el tema de comparación con valor neto realizable, si es que amerita hacer ese ajuste correspondiente, pero yo no voy a estar costeando posteriormente, o sea, será un solo momento de costeo, si quieres llamarle así, aunque el término como que suena un poco de costo, pero vengo de desarrollar un programa de costos ayer y estoy con la cabeza así, pero bueno, igual. Yo le voy a llamar así, un solo momento de costeo. Es decir, llámese, ese término me lo estoy inventando, entiéndame por favor los que son contadores, ahí está, quiero referirme a esto. Y cómo diferenciar, o sea, cómo haces tú para diferenciar con el tema de propiedades, planta y equipo, y eso me va a servir a mí para que luego tú trabajes el concepto específico desde la perspectiva de la NIC 16 y también tributariamente hablando, para propiedades, planta y equipo. Ok, en el tema de propiedades, planta y equipo, usualmente estas partidas, como nosotros lo conocemos, es un activo inmovilizado. Y un activo inmovilizado, lógicamente, esperamos que no contribuya a la generación de beneficios económicos porque se venda, o se enajene, sino más bien porque nosotros lo vamos a utilizar. Ya, esa es la gran diferencia. Y por lo tanto, si lo vamos a utilizar, es por ende que esperamos que esa partida de propiedades, planta y equipo esté no solamente un periodo, sino esté 2, 3, 4, 5 periodos, ¿ok? A lo largo de su vida útil. Entonces, no va a haber un solo momento de costeo. Acá podríamos hablar, yo le voy a llamar
creo que el término, le iba a poner 2, pero creo que está mejor así. Va a haber más de un momento de costeo. ¿Ya? Es una diferencia clara. De ahí que nosotros, cuando vamos a observar el tema del análisis específico de la NIC número 16, y no solamente pasa con esto, sino también con toda partida asociada a propiedades, planta y equipo, nos aparece este término, ¿no? ¿Cuál es ese término particular? Costo inicial y costo posterior. Que curiosamente el costo inicial va a estar asociado bajo la NIC 16 a un modelo, ¿no es cierto? Un modelo que nosotros sabemos asociado al tema de valorización, que es el modelo del costo. Y es recién cuando nosotros hablamos de costos posteriores que identificamos las dos posibilidades, o el modelo de costo o el modelo de revaluación. Ah, mira, entonces es posible que nosotros tengamos costos iniciales y que posteriormente tengamos costos posteriores. Sí, eso es totalmente dable. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es si es respecto a una unidad del activo. Y creo que está además una gran diferencia, al menos aquí en Perú. ¿Por qué me dicen aquí en Perú? Porque hay unos colegas que me siguen de fuera. Hay colegas venezolanos, colombianos que me siguen en la sesión. Aquí en Perú, particularmente cuando nosotros hablamos de este tema, de costo inicial, costo posterior, nosotros tenemos que reconocer que tributariamente existe, o sea, se trabaja el concepto de unidad de activo. Mientras que una gran diferencia con respecto a la NIC 16 es que la NIC 16 no trabaja el concepto de, no aplica o no existe el concepto de unidad de activo. O sea, no nos dice, tienes un activo. No, la NIC 19. Tributariamente sí, probablemente por el uso del registro de activos fijos que requiera algún criterio de identificación y por el tema de depreciación y luego las cosas que lo dice tributariamente hablando, la ley de impuesto a la renta. Pero en el caso de la NIC 16 no existe. Por lo tanto, un gravísimo error, hay que tener cuidado con eso. De que cuando dice Dionisio, me está diciendo que es propiedades, planta y equipo, me está hablando de costo inicial y costo posterior, y eso se refiere a un activo, me dice. Yo te diría, depende. ¿Por qué? Porque si la NIC 16 no te define qué es una unidad de activo, ¿por qué se da esto? Porque la NIC número 16 nos prevé la posibilidad de que hayan ciertos activos que se ensamblen. De ahí entra la famosa palabra, el famoso término, que tributariamente no lo tenemos, pero sí lo tenemos para efectos contables en la NIC 16. Y el término es componentización. ¿Ya? Y esa famosa palabra que aparece, que es buen componentizador, luego se volverá descomponentizador y no sé qué más. Yo me guardo una broma de algunos chicos que dicen así en el colegio. Bueno, entonces si es así, existe la posibilidad. Entonces cuando yo vaya a trabajar este costo inicial y costo posterior, no necesariamente va a ser porque va a afectar a un activo, puede afectar a un grupo de activos. El tema es, al hablar de costo inicial o costo posterior, es que cumpla los requisitos de reconocimiento de propiedades, planta y equipo bajo NIC 16, el párrafo 7. Ese es el pequeño detalle. Entonces, contablemente hablando, yo no encuentro acá una palabra que es la que motiva el presente título del video, la mejora. Nosotros, desde el año, aquí en Perú, desde el año 2013, había un concepto, hasta el 2012. Voy a hablar de eso. Me va a servir también para ver un poco lo que quiero analizar con ustedes, compartir con ustedes, que es el tema de la mejora. Este concepto estuvo vigente en el impuesto a la renta hasta el 2012. Por lo tanto, a partir del 2013, nosotros aplicamos el concepto de costo posterior. Así que quiero hacer el ejercicio, versión 2000, ¿cómo se llama? 2012, 2011, 2010 versus cómo debe manejarse acá. Y mucho cuidado con eso, porque muchos colegas confunden estos temas y luego cuando queremos aplicarlo de forma práctica, ahí vienen los dilemas. No entiendo la parte contable, la parte tributaria, ¿cómo es eso? Bien, creo que para poder entender esto hay que recordar
la siguiente situación práctica, que nosotros la aplicábamos antiguamente. Decíamos así, el activo, una camioneta, ya, tienes dos, la llanta, ya, y por otro lado tienes el motor. Perfecto. Lo graficábamos de esa manera. A ver, la llanta. Oye, ¿cómo es la llanta? La llanta es una mejora. Antiguamente se decía, estoy diciendo el concepto antiguo. No, la llanta no es una mejora. ¿Por qué la llanta no es una mejora? Porque no mejora la capacidad operativa del bien, no lo mejora, no hace que nosotros en un futuro se extienda la vida útil del bien, decíamos, ¿no? Algo así. Mira que esos conceptos son pasados, por si acaso. Y decíamos, ¿y si cambia el motor? Ah, no, si cambia el motor es una mejora. ¿Y por qué? Porque va a extender la vida útil del bien, me decían, ¿no? Esos conceptos, por si acaso, de aquí, ambos, el tema de mejora, tengo que hacerlo, no hay la opción anulación, ¿no? Porque ahorita, alguno de ustedes me dice, Dionisio está diciendo que no, lo que yo estoy diciendo es que la mejora no existe, o sea, ese concepto no existe, ya dejó de ser, sino que estoy usando la analogía. Entonces, antiguamente tú decías, no, la llanta no es mejora. Perfecto. Y el motor sí es una mejora. Ya, ok. Eso era antiguamente. Aquí el Perú, hasta el año 2012, aplicábamos ese concepto. Pero hoy ya no lo hacemos. Entonces decimos nosotros, a ver, cuando tienes una llanta, ¿qué cosa es? La pregunta ¿es un costo posterior? Cuando tenemos un cambio de motor, o compramos un motor, ¿es un costo posterior? Esa es la pregunta exacta. Entonces, fíjate cómo ha cambiado el concepto, ¿eh? Cómo ha cambiado el concepto. Y esto que tenemos nosotros actualmente rige desde el año 2013. O sea, ya tenemos un buen tiempo aplicando esto. Pero eso también lleva a la reflexión muchas cosas. O sea, si voy a depreciar la camioneta por un lado, y si luego voy a depreciar de forma aparte el tema del motor, porque puede tener vidas útiles distintas, ¿eh? Eso también es importante. Por eso es que no existe el concepto de unidad de activo fijo para efectos de la NIC 16. ¿Ok? Bien. Entonces la pregunta es, cuando yo tengo que hacer un desembolso, ¿ya? Repito, yo tengo que hacer un desembolso en mi empresa y estoy viendo así indirectamente que está vinculado a lo que es una partida de propiedades, planta y equipo, la pregunta es, ¿qué significa hacer un costo posterior? O sea, tengo dos posibilidades. Si yo hago un desembolso, tengo dos posibilidades. La posibilidad número uno, ¿cuál es? La posibilidad número uno es de que no es costo posterior. Si no es costo posterior, ¿qué cosa es? Es gasto. ¿Y cuál es la posibilidad 2? La posibilidad 2 es que sea costo posterior. Entonces, mucho cuidado, estimados amigos, sobre todo las personas que están aquí en Perú. Quiero hacerles énfasis que esto queda totalmente alejado. Y ya me olvidé, yo lo reconozco públicamente, me olvidé. ¿Cuánto era? Alguien en los comentarios me puede decir. ¿Se acuerdan? Para calificar un activo fijo decíamos un cuarto de UIT o medio UIT. Eso está en el reglamento del impuesto a la renta, ¿no? Ahí en los comentarios me pueden ayudar, por favor. Alguno de ustedes me puede ayudar y me colocar cuarto UIT o media UIT. ¿Cómo era? ¿Alguien se acuerda? Ahí en los comentarios, por favor. Porque justamente quiero tocar este tema y ahorita entro a renta y vemos comparando con la NIC 16. Porque la NIC 16 ahí empata en esos dos aspectos. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Vamos, no sean tímidos. Ahí en la sección comentarios pueden colocarlo. A ver, vamos a ver. Ahí estoy viendo los comentarios. Un cuarto de UIT, gracias Esther. Un cuarto de UIT, ¿no? Estaba regulado en una norma, mi bodoque es de normas, porque no tengo la casa. Bueno, un cuarto de UIT. Ok, vamos a asumir un cuarto de UIT. Pero yo no puedo usar ese término que está, para comenzar está en el reglamento del impuesto a la renta. Yo no puedo trabajar eso. Perfecto. Entonces, lo que me dice un colega, gracias James también, gracias Frank Ramos, gracias amigos, me ayudan con ese tema. Yo no me acuerdo. Carlos Picoya tampoco, yo no me acuerdo. ¿Por qué te acuerdas? El que sabe por qué les digo que no me acuerdo, para que quede también claro, que hay una controversia dentro del tratamiento de, tributariamente hablando, de la normatividad del reglamento del impuesto a la renta frente a lo que dice la ley y lo que vamos a trabajar a continuación. Perfecto.
Entonces me dice, esto que me estás explicando ahorita tiene incidencia tributaria en renta y cómo lo trabajamos o cómo lo vinculamos a NIC 16. Bueno, empecemos viendo el tema de renta y empecemos aquí a ver el tema de NIC 16 y plan contable. Creo que empezamos por plan contable. ¿Les parece eso, amigos? ¿Ya? Ok, vamos a empezar por plan contable. Entonces todos me sigan aquí, voy a mostrarles el plan contable. Y me decía, era el motor, ¿no? El motor o... Exacto, ¿no? Entonces, acá yo quiero presentarles dos cositas. Y vamos a ver primero qué me dice el plan contable y luego contrastamos con la NIC 16 y vemos también el tema tributario. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien. Entonces nosotros aquí, ya me pasé de código. Dentro de... Acá está. Aquí está. En el plan contable general empresarial, nosotros encontramos un código, ¿ya? Ese código es la 253, repuestos. Como tú sabes, los códigos 2 marcan, ya sé que es un elemento del activo, pero obviamente está relacionado a una existencia. Y el hecho de que yo use aquí la 253 significa que esa existencia, pues, va a consumirse. Ese es el pequeño detalle. Va a consumirse. Viéndolo acá, no se va a, ¿cómo se llama? Depreciar. Se va a consumir. Perfecto. Ahora, segundo. Disculpa, pero ¿puede un repuesto ser un activo fijo o ser una existencia? La pregunta es clara. Yo no entro a tallar si es un repuesto, si cambio de motor, no. Sencillamente tengo que decir, ¿es un costo posterior o no es un costo posterior? Y que me va a ayudar a poder entender ese tema, si es un costo posterior o no, es en un momento cuando veamos la NIC número 16. Bueno, pero seguimos explorando aquí. Nosotros dentro de las partidas propiedades, planta y equipo, acá en Perú, nosotros no lo llamamos así. Como ustedes sabrán, a esto le llamamos la cuenta 33. ¿Y la cuenta 33 qué cosa es? Inmuebles, maquinaria y equipo, ¿no? Vamos a ver si hay repuestos, me dice. A ver, hasta el momento no encuentro. Equipos diversos. Tengo unidades de reemplazo, ¿no? Pero una unidad hace referencia a un activo, me dice. Ya. Tengo herramientas y unidades de reemplazo, ¿no? O a lo mejor en la 339, me dice. No tengo. Entonces, lamentablemente también un colega que solamente va a aplicar el plan contable general empresarial podría incurrir en un gravísimo error. ¿Por qué? Porque todo lo que es repuestos, para él, es existencia. Porque el plan contable dice así, me dice, falso, estimado colega. Aún así, aunque sea un repuesto, para efectos de la NIC 16, para que usted diga es una existencia o es una partida de propiedades, planta y equipo, usted tiene que revisar los criterios de la NIC 16 que vamos a ver ahorita, para ver si ese repuesto es costo posterior o no. Si es costo posterior, perfecto, activo, inmovilizado. Pero si no es costo posterior, es gasto. ¿Ya? Perfecto, entonces, pero me dice, vemos la nomenclatura de las cuentas. Recordemos que en el plan contable general empresarial peruano, lo que no se deja a criterio profesional es las subcuentas. Entonces yo puedo tener una evidencia de eso. Vamos a buscar qué nos dice repuestos, o sea, cómo lo califica, qué decía el plan contable aquí, o nos da alguna excepción, ¿no? Muy bien, ahí me pasé. Me estoy pasando de largo también. Envases y embalajes. Acá está. 253. 253. ¿Qué me dice acá? Repuestos. Y entonces cuando nos habla acerca de los repuestos, nos dice dos cosas. Partes y piezas a ser destinadas a su montaje en instalaciones, equipos o máquinas en sustitución de otras semejantes. Ah, mira, incluso máquinas en sustitución de otras semejantes, ¿ah? Repuestos. Pero el hecho de que yo lo tenga en la 2, lo califica como una existencia. Y una existencia, ya te dije, sobre todo estas cuentas, esta 25 se consume. Se consume. Hay que tener cuidado con ese tema, cómo nosotros lo vamos a trabajar, cómo nosotros lo vamos a analizar. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, cuando nosotros tenemos esta situación particular, fíjense en la sección comentarios del Plan Contable General Empresarial, nosotros tenemos la siguiente situación, ¿ya? Tenemos una siguiente situación que tenemos que tener nosotros en cuenta. ¿Cuál es la situación? Dice lo siguiente, comentarios. Las piezas de repuesto importantes que se sustituyen en activos de inmuebles, maquinaria y equipo que se espera utilizar, mira esa frase que la voy a subrayar aquí, voy a subrayar esa frase. ¿Qué dice esa frase? Que se espera utilizar por más de un periodo, que se espera utilizar por más de un periodo, debe registrarse en la subcuenta 337, herramientas o unidades de reemplazo. Mira, acá te da el tratamiento. Si tú tienes un repuesto, tienes dos, o va a ir a existencias, o en todo caso va a ir a propiedades, planta y equipo dentro de la 33. ¿Cuál es el código que nosotros nos da? Obviamente por eso no encontraba hace un momento, no lo encontraba. ¿Qué es lo que tengo aquí? 337. ¿Qué cosa es 337? Herramientas y unidades de reemplazo. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con este tema, pero también subrayamos un elemento fundamental, que se espera utilizar por más de un periodo. ¿Ya? Y este concepto también te va a servir para que tú trabajes el escenario básico. ¿Cuál es el escenario básico? Que tú trabajes el tema de la NIC número 16. ¿Ok? Entonces, fíjate cuál es la connotación. A veces una lectura apurada, una persona piensa que los repuestos son en su totalidad existencia. Si no lo es así, hay que calificarlo. Ahora, tributariamente hablando, aquí te voy a mostrar dos cosas. ¿Dónde aparece este tema de costo posterior en primer lugar? Bueno, puede ser por el tema de costo de adquisición o puede ser también por el tema de depreciación. Vamos por el tema de depreciación. Cuando tú tienes la normatividad del impuesto a la renta, aquí, acá me fui del capítulo, estoy buscando en el 5, vamos al capítulo 6, a ver. Acá está, vamos a mostrarlo aquí. El artículo 41, ahí está, el artículo 41. Fíjate qué es lo que te dice. ¿Ya? Desaparece el concepto de mejoras. ¿Ya? No existe el concepto de mejoras. Date cuenta. Lo bueno de la norma tributaria es que puedes ver cómo iba antes, me dice. Si había alguna modificación en ese artículo 41, ¿no? Sí. Antiguamente, hasta el año 2012, como tú podías ver, se tenía este tratamiento. O sea, existía tributariamente hablando esa posibilidad. Decía, las depreciaciones se calcularán sobre el valor de adquisición o producción de los bienes o sobre los valores que resulten del ajuste de inflación del balance efectuado conforme a disposiciones legales en vigencia. Ok, perfecto, pero hay que tener en cuenta un pequeño detalle. ¿Cuál es el pequeño detalle que te dice? A dicho valor se agregará en su caso el de mejoras. Pero este tratamiento ya quedó caduco, solamente estuvo vigente hasta el año 2012. ¿Y cómo queda el tratamiento para efectos del 2013? Mira, 2013, 14, 15, 16, 17, ¿y cómo va para adelante? Dice lo siguiente, observa mi estimado, dice, las depreciaciones se calculan sobre el costo, ¿ok? Costo de adquisición, etc, etc, etc. Perfecto. Pero aquí nos añade un concepto tributario, aparentemente, dice, en el caso, ¿no? ¿Qué nos dice acá? ¿Qué nos dice acá? En el caso de costos posteriores se tendrá en cuenta lo siguiente. Ahora, en la norma internacional de contabilidad número 16 nos aparece, como en las NIF en general, el concepto de costo inicial y costo posterior. La pregunta que uno se hace es si tributariamente hablando, desde el punto de vista de la ley de impuesto a la renta en el artículo 41, al momento de hablar de costo posterior, se refiere a una definición propia tributaria que podría darse, o se refiere a una definición que tenemos que encontrar en una norma contable. Y eso incide en el tema que estábamos abordando, que cuando te habla
específicamente o analizas ese tema que te decía, que es ver las implicancias de la NIF en una fiscalización tributaria. O sea, la administración tributaria va a checar esos desembolsos y va a ver si califica como costo posterior. Entonces, para poder resolver, la pregunta es, si el costo posterior establecido en el artículo 41 es algo relacionado a el tema específico de, ¿qué cosa? Normas contables como la NIC 16 o su propia definición. Porque recuerda que renta puede también, como es una norma de rango local, puede tener sus propias definiciones. Veamos. Costos posteriores. A ver, ¿qué dicen los costos posteriores? Dice, costo posterior a los costos incurridos respecto de un bien que ha sido afectado a la generación de rentas gravadas. Bueno, hasta eso es un tema tributario. Y de conformidad, acá viene lo que hay que resaltar, dice, y que de conformidad con lo dispuesto en normas contables se deba reconocer como costo. Ahí viene el pequeño detalle. ¿Cuál es el pequeño detalle? Que se debe reconocer como costo, ¿no? Ah, buena pregunta. ¿Bajo qué enfoque? Bajo el enfoque de las normas contables. Entonces, cuando yo quiero aplicar el plan contable y cuando yo quiero ver la norma tributaria, en ambos casos tengo que vincularlos a las NIF. Ahora, para mayor abundamiento, este concepto de costo posterior no solamente está en el artículo 41, sino tú también lo vas a encontrar en otra norma. ¿Cuál es esa otra norma que vas a ver? Es el artículo 20. En el artículo 20 también vas a encontrar ese concepto. El artículo 20 nos habla acerca de los ingresos y cómo se van a vincular a costos y cómo se van a vincular a el caso de bienes depreciables, etc., ¿no? ¿Qué requisitos tiene que haber? Yo creo que es otro tema que podemos abordar más adelante. Pero cuando hace referencia a un tema particular como este, ¿no?, que nos dice cómo tenemos que determinarlo, fíjense, nos habla de un costo computable, por ejemplo, ese es otro tema que nos dice la NIF, que tienen que estar sustentados en el tema de comprobantes de pago, eso totalmente de acuerdo. Nos dice en qué casos son excepciones. Y nos dice, si se trata de bienes depreciables y amortizables, nos da algunas reglas. Veamos cuáles son. Si se trata de bienes depreciables o amortizables, para determinación del impuesto, el costo computable se disminuirá por el importe de depreciaciones o amortizaciones. Perfecto, no hay ningún problema. Y luego nos habla de lo que nosotros vamos a tener que considerar como costo computable. Y ahí es donde aparece la palabra mágica. Vamos a ver nuevamente. Por costo computable, es decir, lo que tú vas a aplicar como gasto contra el ingreso para determinar el resultado o la renta, o pérdida, de ser el caso, me dice. Pérdida no creo, ¿eh? La ganancia será. Se tendrá el costo de adquisición, producción o construcción, o valor de ingreso al patrimonio, o valor en el último inventario determinado conforme a ley. Y acá viene la palabra clave. Más los costos posteriores incorporados al activo de acuerdo a normas contables, ¿no? Interesante detalle que tenemos nosotros aquí. O sea, tenemos que conceptualizar que los costos posteriores, no solamente para aplicación de normas contables desde un punto de vista tributario, está en el artículo 20 y el artículo 41, sino también hay una referencia vaga en el tema del Plan Contable General Empresarial. Pero, entonces, la pregunta para poder resolver el tema que estamos abordando el día de hoy es ¿cómo hago yo para identificar este tema? Es decir, ¿qué cosa es un costo posterior? Para ello vamos a trabajar el set list de esto. ¿Cuál es el set list de esto? De la NIC número 16. Perfecto. Y entonces aquí vamos a ver algunas cositas importantes. Cuando nosotros hablamos de reconocimiento, la NIC 16 tiene un comportamiento bastante interesante en cómo describir esta situación. Y contra todo pronóstico, si bien es cierto de la lectura de una NIC, nosotros esperaríamos
un tratamiento general basado en principios. Sin embargo, observamos que, curiosamente, con respecto a este tema de repuestos y otras situaciones, toma situaciones específicas. Eso hay que tener cuidado también. Pero primero nosotros tenemos que aprender, y esto es importante, está ahí en negrita, es el párrafo 7. O sea, para yo poder afirmar que un desembolso califica como un elemento de propiedad de planta y equipo, tiene que cumplir dos condiciones. Párrafo 7. O sea, por lo tanto, si yo tengo un costo inicial, yo lo voy a reconocer como un elemento de propiedad de planta y equipo siempre y cuando cumpla párrafo 7. Yo tengo un costo posterior, quiero que se reconozca como un elemento de propiedad de planta y equipo, entonces tengo que tener en cuenta que voy a trabajarlo en función de ¿qué cosa? En función de estos dos criterios. Mira lo que te dice párrafo 7, lo leemos juntos. El costo de un elemento de propiedad de planta y equipo se reconocerá como activo sí y solo sí. O sea, tiene que cumplir dos condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo. Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo. Primera condición. Ojo que no te dice que dure más de un año, ¿no? Que eso lo vemos en sección de definiciones de la NIC 16. Aquí lo que nos dice, obtener beneficios económicos futuros. Y esta condición, si podemos llamarlo así, cuadra justamente con lo que nosotros llamamos la definición en general de activo fijo. Yo califico algo como un activo fijo siempre y cuando yo tenga esa probabilidad, esa certeza de que voy a obtener beneficios económicos a futuro. ¿Ok? A lo más sencillo me dice, bueno, que va a durar más de un año. Bueno, si quieres llamarlo así. Porque mira, si es beneficio económico, si fuera solamente beneficio económico, esto es gasto. Pero como es beneficio económico futuro, tiene que ser un activo. De alguna manera va a afectar a resultados y para eso tenemos nosotros el tema de depreciación. Segunda condición, que el costo del elemento pueda medirse con fiabilidad. Esa es la segunda condición. Entonces yo necesito que un repuesto, para que califique como propiedad de planta y equipo, contable y tributariamente, cumpla con estas condiciones. Si no cumple con estas condiciones, entonces sencillamente estoy frente a un gasto. Ojo que aquí no nos habla de valor. Entonces yo puedo que tenga un desembolso asociado, por ejemplo, a un equipo, y tengo que ver, de acuerdo al informe de la persona especializada, el fabricante, un ingeniero, alguien que sepa justamente de ese bien, para que me permita a mí afirmarme que me va a generar beneficios económicos a futuro. Pero si yo tengo, por ejemplo, un componente que yo no sé si va a durar 2 días, 3 días, 4 días, puede durar 100 años, no lo sé, hay incertidumbre, entonces yo creo que no podría afirmar que me va a generar beneficios económicos a futuro. Ese es un tema también de calificación que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tengan estos problemas de lo que son costos posteriores, son un tema muy específico que sí lo toca la norma tributaria, específicamente. Y si yo no cumplo lo que dice acá la NIC 16, la administración tributaria tranquilamente, eso que yo lo mandé al gasto, probablemente me lo repare. ¿Ya? Hay que tener cuidado con este tema en particular. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a terminar ya la sesión de hoy. Quería comentar justamente con ustedes este tema. No se olviden, el día de mañana estamos en Trujillo, en la noche, en el Colegio de Contadores, desarrollando el taller de planilla de construcción civil. El día sábado, en el bloque de la mañana, en el mismo Colegio de Contadores Públicos de Trujillo, estamos desarrollando NIF 15 por sectores, y en la tarde un taller novísimo, al menos allá en el norte del Perú, que es implementación de costos en empresas de servicios. El día domingo estamos apoyando aquí en Lima con el taller de cierre, perdón, con el, claro, estamos bien, con el taller de cierre contable y tributario, ¿ya? Y el lunes y martes estamos en Cusco. En Cusco estamos con los talleres de laborales, estamos con el tema laboral, vamos a estar viendo planilla de construcción, que también lo he visto en Trujillo, también ya toca el tema de Cusco, y vamos a ver también el tema, la segunda parte, que es la contabilización en asociaciones sin fines de lucro, y en la noche vamos a estar viendo el tema de laboral en general, vinculado al tema del PLAME. Entonces tenemos actividades, al menos en el norte y en el sur,
Y para los colegas del sur, en el Colegio de Contadores Públicos de Arequipa se viene un programa sectorial. Seguramente el colegio va a sacar la publicidad, apenas sale la publicidad, yo también lo lanzo ahí en la web. www.facebook.com/Norma Contable. ¿Ok? Muy bien, entonces nos estamos viendo más adelante. Muchas gracias por tu participación. Ya, muchas gracias por tu participación y nos vemos más adelante. Gracias. Buenas noches.